Entonces, decimos que vamos a convertir 13 medios a fracción mixta. Y por lo tanto hicimos la división 13 entre 2, que nos da 6. En el resultado, ¿verdad? Ahí nos sobra una unidad. Entonces, esas 6 del cociente van a ser las unidades. 6, el 1 pasa a ser el numerador, o sea, lo que nos sobra, ¿verdad? El residuo va a ser el numerador y el 2 sigue siendo el divisor, ¿sí? En el caso de un cuarto, ¿verdad? Como 1 es menor que 4, entonces decimos que esta es una fracción propia. Entonces no se puede convertir, ¿sí? Menos 1 entre 4. Ese queda tal y como está. Ahora, luego tenemos 5 sextos. Ahora, aquí el numerador sí es mayor que el denominador. Entonces sí vamos a hacer la conversión. Entonces cambiamos y decimos, ¿verdad? 5. Ok, permítanme. No, 5 no es mayor que 6, ¿verdad? Ok, cierto. Entonces 5 sextos. En este caso no se puede convertir, pero se dejaría tal y como está. Ahora lo vamos a trabajar como que sea una fracción impropia. Perdón, una fracción mixta. Les voy a enseñar cómo. Entonces 5 sextos, la verdad, solo se copia. Entonces, bueno, si queremos convertir esto a fracciones mixtas, ¿verdad? Entonces, como no tenemos ninguna unidad completa, podemos completar aquí con un 0, ¿verdad? Tenemos 0 unidades, un cuarto. Y tenemos 0 unidades para 5 sextos, entonces también se completa y decimos 0 unidades 5 sextos. ¿Sí? Entonces, esta sería la forma mixta de estas fracciones que tenemos aquí. Como no se pueden dividir, ¿verdad? Entonces quedan tal y como están. Bien. Entonces, siguiente paso sería hacer las sumas. ¿Sí? Entonces aquí sí arrancaríamos con el tema de esta semana. Entonces decimos, ok, primero empezamos con las partes enteras, o sea, agrupamos. ¿Sí? Entonces decimos, ¿cuántas unidades tenemos? Tenemos 6 por aquí, le estamos restando 0 y les estamos restando 0. ¿Sí? 6 unidades, se le restan 0 unidades de esta y 0 unidades del segundo. Luego, nosotros le vamos a sumar las partes de las fracciones. En este caso tenemos un medio, ¿verdad? Y escribimos 1 entre 2 menos siguiente fracción, o sea, menos, ¿verdad? La siguiente fracción que es un cuarto menos un cuarto menos, o sea, siguiente número menos, ¿verdad? Es negativo. Menos 5 sextos. ¿Okay? Entonces, primero se agrupan parte entera con parte entera y parte fraccional, ¿verdad? Con la parte de las fracciones. O sea, todas las fracciones con todas las fracciones y todos los números enteros con todos los números enteros. Una vez que tenemos hecho esto, entonces venimos nosotros y decimos, ok, vamos a sumar y vamos a restar las respectivas partes. En este caso, como es menos 0, entonces el resultado nos va a quedar, obviamente, es solamente el 6. Entonces, igual a 6 más, y aparte vamos a restar estas fracciones de aquí, ¿sí? Entonces decimos, ok, ya como tenemos 3 fracciones, nos vemos forzados a utilizar el mínimo como un múltiplo, ¿sí? Entonces, aquí abajito, o lo podemos hacer a un lado, ¿verdad? En el caso suyo, o sea, yo en este momento lo tengo que hacer acá abajo, ¿verdad? Y puedo dejar más, se puede ampliar el espacio, pero ustedes preferiblemente háganlo a un lado. Entonces, tenemos 3 números, vamos a insertar una tabla. Ahí queda un poco largo. Ya lo vamos a cortar. Ajustamos el espacio en este caso
de la tabla lo que sí vamos a utilizar. Movemos por acá. Cortamos. Ok, entonces tomamos los numeradores, que es 2, es 4 y es 6. Y esto los vamos a descomponer en sus factores primos. Les decimos que tienen mitad. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2 y mitad de 6 es 3. 3. Luego, mitad de nuevo. Y decimos nosotros, 1 no tiene mitad, solo se baja. 2 tiene mitad, 1 y 3 no tiene mitad, se baja. Solo se baja. ¿Qué la hice? Tercera. Sí. Tercera, 1, 1, 1. ¿Sí? ¿Qué decimos? Mínimo común múltiplo de los tres números, o sea, de 2, 4 y 6, 2, 4, 6, es ¿cuánto? 2 por 2, 4, 2 por 4 por 4, 2 su propio total. por 3 es igual a 12. Se le escucha como entrecortado. ¿Qué dice José? Es mala señal. Que Creo se le que- escucha como entrecortado. Ok, ahí creo que sí es problema de mi internet, está fallando en estos días, tal vez por la lluvia. Entonces, traten de poner atención, ¿verdad? Para que escuchen bien. De todos modos, les voy a subir la clase a YouTube, ¿verdad? Para que la puedan ver después. Cuando tengan un Sí, tiempo profe, libre. porque a mí a veces también se me va el internet y hasta después me viene. Sí, Se me fue la luz en la clase. entonces, pongan atención, ¿verdad? Porque se escucha entrecortado y en este caso es mi culpa, ¿verdad? Entonces, con video en YouTube vamos a poder entender mejor. Sí. Bien, entonces tenemos, ok, nueva fracción. Vamos a poner unos sobre, y nuestro denominador, ¿verdad? Que es 12. Sí. Pero obviamente uno lo hago solo para hacer el espacio en este momento. Y decimos, ok, son tres fracciones. Pues vamos a dar 3 espacios. Más. Voy a volver a barrer porque me echaron así. Ok, entonces, venimos nosotros y multiplicamos el mínimo por cada una de las fracciones. Tomamos, permítanme, Y los mangos, ¿no? el Ahorita lo voy a traer, en serio. Cuando venga a dejar el piso. vamos a multiplicar por Mangos la familiares. primera fracción, que es un medio. Y pegamos. ¿Sí? Ok, 12 por un medio. Ok, entonces fíjense bien, si lo dejamos así como está en este momento, entonces parece 12 un medio. Entonces no, tenemos que ponerle por. Entonces, el por está aquí. Y hoy sí. Entonces, fíjense bien. Este es uno de esos casos raros, ¿verdad? Donde dividir, bueno, no es tan raro. Es de los casos donde nosotros nos sale mejor dividir, porque decimos 2 entre 2, ¿verdad? Cuando nos va a dar, 6. ¿Sí? Pero si ese 6 lo multiplicamos por 1, el resultado va a seguir siendo 6. ¿Sí? Una multiplicación rápida. Una multiplicación rápida, ¿verdad? Que de hecho se pudo haber hecho a la primera, o sea, esta parte no es tan necesaria escribirla. 2 entre 2, 12 entre 2, 6. ¿Sí? Ahora, tomamos la segunda fracción, pero decimos 12. ¿Qué hice? Se me trabó. Ok. 12 y lo multiplicamos por la segunda fracción, que es un cuarto. ¿Sí? 1 entre 4.
¿Qué pasó aquí? Se cambió el teclado. Ok, 1 entre 4. Bien. Entonces, igual, ¿verdad? Nos va a quedar una división bien inmediata. Entonces, 2 entre 4 nos da 3. Entonces, como es 1, por lo que tenemos que multiplicar, ahí lo dejamos, ¿sí? 3 por 1, 3, y ahí queda. Y por último, tenemos que multiplicar de nuevo el 12, que es nuestro mínimo, por la tercera fracción, que aquí nos va a quedar un número distinto, ¿verdad? 5 sextos. En este caso, nos vemos forzados a hacer las 3 partes, 5 sextos. 10, profe. ¿Qué pasó? No El se 10. mira, no se mira la pantalla, profe. No se mira. Dije, mira, profe. Al menos yo no. Y se mira. No, sí, profe, se sí mira, se profe. mira. Ya, ok. Sí se Sí. mira, es el Es que celular de posiblemente Karina. estoy trabajando con 2 pantallas, entonces si se pasa la otra, ahí me avisan. Ok, gracias. Ok, 2 entre 6 nos da ¿cuánto? 10. 2 2. por 5, ¿verdad? El 5 solo se 5. copia, el por 5 solo se copia. Sí. Igual a 2 por ¿Entre 5, 10. Fíjense bien, 12 se divide entre 6, 12 entre 6 nos da 2, y el 5, o sea, el por 5 solo se copia. 2 por 5, 10. ¿Sí? Ok, entonces 10. tenemos nuestros 3 números. Entonces nuestro primer número va a ser 6. El 6 lo colocamos acá arriba, ¿verdad? Decimos 6. Luego decimos, este era un menos, ¿verdad? Menos, ¿cuánto? Segunda fracción se convierte en 3. 3. Luego otro menos. Y la tercera fracción se vuelve 10. ¿Sí? Entonces aquí en el numerador vamos a colocar 10. Y así nos queda nuestra fracción sumada. Entonces, como les decía, esta parte queda un poco relegada aquí, ¿verdad? Entonces volvemos al ejercicio. Y seguimos resolviendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a resolver? Vamos a resolver el 6. El 6 más solo se copia, ¿ok? 6 más se copia. Y resolvemos aquí, decimos 6 menos 3, ¿cuánto nos da? 4. 3. Ok, sí, 3. Ok, vamos a copiar esto. Y lo vamos a hacer de una forma un poco más sencilla, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. La regla es que primero sumamos números positivos con positivos y negativos con negativos. Entonces, como solo hay un positivo, este queda aquí, ¿verdad? Y vamos a sumar estos dos. 10 más 3 es 13, ¿sí? Un 13 negativo, porque ambos son negativos. Menos 3 menos 10 nos va a dar negativo 13, ¿sí? Y ahora sí vamos a restar esta parte, ¿sí? En otro paso, para que nos quede como nuestra fracción final. Solo déjenme hacer algo. Quitar acá. Bien. Igual. Entonces decimos igual a 6 más. Ahora fíjense bien. Tenemos 6 y le quitamos 13. ¿Cuánto es el resultado? 7. 7. Bien. Ahora recordemos que estamos trabajando con números enteros. Entonces interpretémoslo a nuestra forma de hablar. O sea, 7 doceavos está bien. Pero es como que yo les diga, ok, 6, yo los mando a la pulpería con 6 lempiras y ustedes gastan 13. ¿Cuánto va a ser el resultado? Queda debiendo 7. Queda debiendo 7. Entonces este 7 es negativo, ¿sí? Podemos decir que este 7 es negativo. Entonces como tenemos un más y después un menos, entonces estas son las ocasiones donde tenemos que agregar un paréntesis, ¿sí? No pueden ir dos signos consecutivos. Y de hecho este menos es mejor escribirlo aquí a la par de la fracción que a la par del 7. Entonces nos queda 6 más negativo 12 sextos. Sí, entonces, ok. Como en este caso
La fracción es una fracción propia, ¿sí? Significa que el numerador es menor que el denominador, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, pero solamente aquí terminaríamos, pero la fracción nos quedó negativa. Significa que a 6 le tenemos que restar 7 doceavos, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como obviamente esta es una fracción, es una fracción propia, significa que es un número que está entre 0 y 1, ¿sí? Entonces de este 6 le vamos a sacar una unidad y esa unidad la vamos a restar con esta. ¿Sí? ¿Me entienden esta parte? No. No. No, Ok. yo lo entiendo, pero un poquito. Mejor explique, por favor, profe. Ok, entonces en este momento se puede restar. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar la ley de los signos. Ok. Vamos a eliminar este más y este menos. Vamos a hacer que solo nos quede un signo. ¿Sí? Entonces van a ver lo que les estoy diciendo. Entonces, en otro paso, ¿verdad? Aquí copiamos esto, pegamos y la verdad es que solo vamos a dejar copiar. Vamos a sustituir toda la fracción, o sea, vamos a eliminar los paréntesis y nos va a quedar de la siguiente forma, ¿sí? Entonces, fíjense bien, si nosotros tomamos una calculadora, ya la van a ver. Si nosotros tomamos esta calculadora, miren la calculadora, ¿verdad? No. Sí. Sí. Sí, hoy sí. Sí. Ya. Ahí está. Entonces, fíjense bien, si ustedes toman 6 y le restan 7 entre 12, ¿verdad? 7 entre 12 nos va a quedar 5.41. O sea, a 6 se le está quitando un número que es menor que 1. El resultado va a ser menor que 1. ¿Cómo sabemos eso? Se fijan que el numerador es menor que el denominador. ¿Sí? Sí. Entonces, como se lo estamos quitando, miren, si aquí fueron más, ¿okay? Si aquí fueron más, entonces podríamos omitir ese más y la respuesta sería esto. Pero tenemos un menos, ¿sí? Esto significa que tenemos que hacer una operación todavía. Venimos nosotros, ¿verdad? Y vamos a restarle a 6, 7 doceavos, ¿ok? Pero como sabemos que la respuesta va a ser 5 punto y algo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos que a 6 lo podemos expresar como 5 más 1, ¿sí? Copiamos esto. Este 6 es lo mismo que nosotros tengamos 5 más 1. ¿Esto sí lo entienden? No, Sí. No. no le entiendo, profe. Sí. O sea, ¿es cierto No esto? 6 es igual a 5 más 1. ¿Sí o Sí. no? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ok, entonces, eh, disculpen, tuve un lapso ahí. Entonces, ¿se recuerdan que les dije que la respuesta va a ser 5 más algo, verdad? Entonces, este 6 lo partimos en 2, ¿verdad? Como 5 más 1, porque a 1 le podemos quitar 7 doceavos, ¿sí? Entonces, fíjense bien, este 1, vamos a dejar un poquito más acá la parte, ¿ok? Este 1 es igual a 12 entre 12. Esto sí lo entienden, ¿verdad? 1 es igual a 12 sobre 12. Porque 12 entre 12 nos va a dar 1, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Si nosotros hacemos esto, si sabemos que 1 es igual a 12 sobre 12 y a 1 le estamos quitando 7 entre 12, significa que a este otro lado también tendríamos que quitarle 7, quitarle 7 entre 12, ¿sí? ¿Cuánto es
Y fíjense bien, ¿cómo son estos numeradores? Muchachos. Ve, ¿cómo son estos denominadores? Iguales, ¿verdad? Iguales. Entonces, cuando tenemos igual denominador, entonces nosotros podemos decir perfectamente que podemos tomar 12, le quitamos 7, y esto se divide entre, permítanme, el mismo 12. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es 12 menos 7? 12 menos 7 es 5. 5. 5. 5. Menos 7 es 5 entre 12. ¿Sí? Entonces, al final, ¿sí? Al final, aquí, de esto lo que nos va a quedar, en vez de escribir 1 menos 7 doceavos, ¿verdad? ¿Cuánto es 1 menos 7 doceavos? 5 doceavos. Copiamos esto y lo cambiamos por esta parte de aquí. 5 doceavos. Entonces la respuesta de nuestra fracción, y como lo vamos a dejar como número mixto, es 5 doceavos. Entonces miren, o sea, en el caso de las fracciones mixtas, ¿verdad? Este más se puede omitir, ¿ok? O sea, al omitir ese más, o sea, significa que se está sumando a 5 doceavos. Es como cuando ustedes entran a una receta de cocina, ¿verdad? Y les dicen agregar 5 tazas y media de algo. O sea, tienen que agregar 5 tazas y media taza más, ¿ok? Pero no se escribe el más, ¿ok? Se sobreentiende que al no haber nada aquí, ¿verdad? En una fracción, separando el entero de la fracción, se sobreentiende que se está sumando. Entonces, por eso es que les decía anteriormente, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos esta situación de acá, ¿verdad? Que tenemos un menos, Hola, profe. separando el entero de la fracción, esto básicamente nos fuerza a restar el entero, la fracción del entero, y por eso que hicimos esta parte de aquí. O sea, la idea es que cuando nosotros, o sea, que una vez que nosotros hacemos esto de acá, ¿verdad? Sumamos las partes enteras, sumamos las partes fraccionales, ¿verdad? Nos queda algo como esto, pero nos tiene que quedar un más aquí. Si la fracción sale negativa, significa que tenemos que restarle a la fracción, al entero, la fracción, ¿sí? Y por lo tanto, hicimos estos pasitos extra, ¿verdad? De restar una fracción a un número entero, ¿sí? Y como la fracción que obtuvimos es una fracción propia, ¿verdad? O sea que el numerador es menor que el denominador. Entonces, de la parte entera solo tomamos una unidad, ¿sí? Porque una fracción, propia, siempre va a estar, ¿ok? Ay, qué fea esa línea. Permítanme a ver si pudiera hacer una línea derecha. Permítanme. Ya. Vamos a ver si se puede hacer una línea recta. Okay. Ahí está, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Nosotros hablamos de propias, ¿verdad? Fracciones. Hablamos de fracciones propias. Propias. Cuando el numerador es menor que el denominador. ¿Sí? Entonces, esto hace que una fracción propia siempre esté entre estos dos números, ¿sí? Entre 0 y 1. O caso contrario, que es entre 0 y menos 1, ¿sí? Entonces, y una fracción impropia, ¿verdad? Sería todo lo que esté después del 1, ¿sí? Una impropia. Y permítanme.
propia es una fracción que está después del 1 en la recta numérica, ¿verdad? O sea, si ya tenemos nosotros, por ejemplo, o sea, vámonos aquí con el ejemplo del 12, ¿verdad? Ahí tenemos 12 doceavos. Sabemos que 12 doceavos es una unidad completa, ¿sí? Lo colocaríamos aquí, pero si nosotros tuviéramos aquí 13 doceavos, entonces significa que tenemos 12 partes de la primera unidad y después le agregamos un poquito acá. Entonces, eso lo convierte en una fracción. ¿Sí? Entonces, son cuestiones que quedan, o sea, en el libro también las explica, les voy a explicar dónde. El libro pasarse a la página, página 35, Entonces aquí habla bastante, da varios ejemplos, ¿verdad? De fracciones, de suma de 35, ¿verdad, profe? Sí, 35. Pueden encontrar bastante ahí al respecto, ¿verdad? Y, permítanme, déjenme buscar. Creo que antes también hace mención al respecto. No lo encuentro. Por aquí. Miren, si ustedes se van también a la página 11, entonces habla de convertir números en sus formas. De fracciones. Aquí nos dice convertir a decimales, ¿verdad? En este caso no nos interesa, entonces, de hecho, sí, quedémonos con lo de la página 35, donde se suma o resta el número. Sí. Está bien. ¿Sí? No ha terminado. No ha terminado, le digo. Entonces, esto todo sería todo por orden. Les recuerdo a los que se incorporaron algo tarde, entonces les recuerdo de colocar su nombre en el chat, ¿verdad? Ha sido casi una regla. Pero esto, Lo va a subir a la plataforma, ¿verdad? y esto lo voy a subir a la plataforma. Miren, lo voy a subir, o sea, se lo voy a mandar con la profe Nora, la profe Karen, y también se lo voy a subir en la plataforma, le voy a explicar dónde, ¿ok? Para que ustedes busquen. Manuel. Sí, profe. No haga ruidos, ¿ok? Entonces, miren, en la plataforma, yo se lo voy a dejar en el link se los dejará aquí en el link de las clases, ¿verdad? Donde hemos tenido las clases, por ejemplo aquí, en séptimo 2 les dejé el link, ¿verdad? En la misma clase. Tuvimos 2, creo. A ver, sí, ¿verdad? Hay 2 links. Entonces, esto se lo voy a dejar, de hoy, ¿verdad? Se lo voy a dejar aquí. ¿Está bien? En los comentarios, aquí como un comentario, para que lo busquen. Entonces, espero que hayan aprovechado este tiempo, ¿verdad? Para escribir su nombre en el chat, ¿verdad? Entonces, Ya, profe. entonces los que ya lo hicieron, ¿verdad? Pueden retirarse y alistarse para la próxima clase, ¿ok? Entonces, Adiós, profe. si tienen preguntas, ¿verdad? Pueden hacerlas. Adiós, profe. Nos vemos. Cuídense. Adiós, profe. Nos vemos. Adiós, profe. Nos vemos. Profe. Bye. Adiós, profe. Adiós. ¿De qué, profe? Bye, bye. Bye, profesor. Cuídense. Cheque. Bye. Adiós, profe. Vamos.